En este episodio quiero preguntarte, ¿cuál es tu percepción de la cirugía plástica estética? ¿Lo ves como algo de buscar esa perfección que no existe o como algo superficial, vanidoso? Pues a lo mejor hoy vamos a cambiar esa percepción de la cirugía plástica a un punto más humano, más cálido y por supuesto para mejorar el autoestima y la autopercepción que tenemos como mujeres y como hombres. Para eso tenemos un gran especialista. Él es el doctor Giovanni Mago y nos va a estar derribando esos mitos a través de sus historias y anécdotas que ve día a día en sus consultas. Así que si te gusta este tema, quédate con nosotros porque no tiene desperdicio y por supuesto darle las gracias a quienes hacen posible este nuevo episodio. Gracias a Policlínica de Especialidades que como siempre te lleva esa información médica pero con el calor humano que nos caracteriza. Nosotros te damos la bienvenida entonces así a otro episodio de Especialmente Podcast. Y bueno, ahora sí estamos listos para darle la bienvenida formalmente al doctor Giovanni Mago, una eminencia en la cirugía plástica, bueno, médico, cirujano plástico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas ¿Cómo se gracias. siente esta Muy mañana? bien, muy bien. Bienvenido. Estábamos ansiosos de tenerlo por fin en nuestro episodio de Especialmente Podcast. Todo un honor tenerlo y bueno, hablar un poco para demitificar la cirugía plástica, que muchas personas, o hay muchos mitos y teorías que hablan que esta especialidad se trata de la vanidad, de buscar quizás esa perfección que no existe y esas comparaciones que, bueno, muchas veces vemos en redes sociales. Pero realmente, ¿cuál es su postura ante esto, doctor? ¿Cuáles son esas motivaciones reales que quizá usted ve día a día en sus consultas que puede opinar entonces a través de esta controversia? ¿Cuál es su postura? Sí, en realidad realmente los pacientes que van a consulta de cirugía plástica no es por vanidad, Ujú. sino por presentar, yo diría, autoestima baja, Ok. que es lo que la mayoría de los pacientes, tanto hombres como mujeres, aunque el porcentaje mayor es de mujeres, una autoestima que sabemos que la autoestima es la forma como se sienten, Ujú. mal, no se pueden desempeñar bien ante las actividades diarias y acuden a consulta ya por diferentes tipos de parte del cuerpo que ellos quieren mejorar. Ujú. Hay una parte importante que hay que destacar. El autoestima es quizás cómo nos sentimos con nosotros Sí, mismos, pero también tenemos la autopercepción de nuestra imagen. ¿Hasta qué punto entonces puede quizás ser eso una diferencia abismal para que entonces ustedes como profesionales puedan decirle al paciente, mira, ya va, yo creo que antes de intervenirte vamos a evaluar ciertas cosas para realmente saber cómo te sientes tú, si realmente lo buscas para mejorarte, que esto en el día de mañana pueda ser parte de ti, o si al contrario, esto pueda más bien desencadenar un sinfín de operación tras operación tras operación. no, en primer lugar el paciente tiene que asistir a una consulta presencial Ujú. y al asistir a la consulta presencial tú le vas a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el motivo por el cual va Exacto, a la ¿por qué? consulta? ¿Por qué va? A veces el paciente dice, por todo. No, no, vamos a precisar con claridad cuál es lo que a ti te preocupa, cuál es el motivo. Entonces ahí sí se orienta hacia, por ejemplo, hacia la mama, Ujú, por ejemplo. ujú. Dice, mi mamá están caídas, tan grande, me da pena verme en el espejo, no me veo en el espejo, no quiero ni siquiera estar con mi esposo. Entonces ahí uno examina al paciente, lo valora y también le pregunta, ¿cómo quieres tú que te haga la intervención? ¿Cómo quieres que te la mejore? A veces en aquellos pacientes que presentan mamas muy grandes, tú le dices, bueno, una de las maneras es lo que se llama levantar la omatopexia, corregirla y se puede hacer con sus propios tejidos Ujú. si la mama, el predominio de ella es más glandular que grasa. Cuando el predominio es grasa y tú le haces la reconstrucción, la matopexia, sin colocar prótesis, esa mama sí va a caer más. Ujú. En cambio, en aquella que predomina más el tejido glandular, se mantiene. Y porque hay pacientes que dicen, yo no quiero prótesis, no quiero cuerpo extraño. Ujú. Y también tiene su indicación. Hay pacientes, para eso está la valoración de la consulta.
tú le haces una serie de preguntas, qué enfermedad ha sufrido, pero si hay contraindicaciones para colocar prótesis. Usted hablaba ahí de quizás un poco las expectativas que como pacientes nos hacemos, porque, bueno, hoy en día con las redes sociales es muy fácil ver los resultados de estas personas y decir, yo quiero eso. Hacia el doctor, doctor, mira lo que le hizo la paciente este antes y después, yo también quiero lo mismo. Entonces, el paciente va quizás con una expectativa, pero ustedes en consulta pueden decir otra. Entonces, ¿cómo manejan eso entre paciente y doctor? No, uno, en primer lugar, conversa con él, te digo, examina la mama. Ujú, Si ella me dice, trae una foto de referencia, uno le dice, ve, esta es diferente, tu tórax es más ancho, esta mama no era tan caída, porque cuando quieren incisiones pequeñas, ujú, esta mama es muy grande, muy caída, aquí la técnica es diferente, hay que levantar, pero hay que hacer una incisión que puede ser perianular y una vertical, o una T. La ancla, yo nunca hago la ancla, que anteriormente se usaba con mucha frecuencia. Y se llega a ese acuerdo y ve si el paciente acepta que uno lo que le está planteando llena su expectativa. ajá. Hay pacientes que sí, te llega y te dicen, no, doctor, yo no quiero la cicatriz vertical. Y uno toma el volumen de la mama, le hace una serie de diseños y le hace un movimiento. ¿Te gustaría que te quedara así, aplastada? ¿O quieres que te haga la vertical y queda mejor proyectada? No, sí, Ujú, así, ujú. Sí, es un poco para orientar al paciente, pero le ha para tocado orientar. quizás en consulta, doctor, pacientes que se rehúsan a, por ejemplo, a esos consejos o recomendaciones que usted les da. Si ellos rehusan y no aceptan la técnica, yo digo, no puedo aplicarte, entonces no te puedo operar. Ujú, ujú. Eso me gusta porque está hablando entonces de la ética Claro, profesional del médico que debería ser orientar al paciente hacia lo que mejor le conviene, claro tanto en que su sí. salud física como emocional. Y aquí quiero tocar entonces un punto hablando de la cirugía plástica estética, porque tengo entendido que la cirugía plástica toca también otras áreas como la reconstructiva, pero en específico la estético, hablamos de la dismorfia corporal. En estos días vi en redes sociales a un muchacho que ya llevaba 17 operaciones estéticas porque su sueño era parecerse o es parecerse a Ricky Martin. Entonces, hablemos de esos casos en donde, bueno, hasta qué punto la cirugía plástica va más allá de verse bien y elevar la autoestima a cambiar por completo la percepción de una persona. Sí, no, tú cuando ves al paciente, si es verdad, hay pacientes que te llegan, yo he visto el programa que tú Ujú, dices, ujú, y ellos en una forma muy ética le dicen, no te voy a hacer eso. ujú, Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, operaciones de nariz. Quiero que me quede de esta manera, más cerrada, más perfilada. No se puede porque está produciendo obstrucciones de las vías de las fosas nasales. ujú. Ellos he visto que aplican unos aplicadores, y es verdad que tú también lo haces. No, no vas a quedar bien, no vas a poder respirar bien. Pero, y entonces, los profesionales de la salud que sí hacen estos casos, ¿qué le diría usted como colega que quizás está, digamos, cruzando esa fina línea entre la ética profesional y el complacer? Sí, hay unos que son más directos con respecto a la respuesta hacia a esas personas que hacen ese tipo de intervenciones, Ujú. en la cual yo no la haría, pero ya queda a criterio del médico Ok, si la debe hacer o no, queda de acuerdo a su conciencia. ok, Ya uno lo deja de esa manera. muy bien. Doctor, ahora tocando el tema entonces de la cirugía, aquellos pacientes que desean pues mejorar esa apariencia física, ¿todos somos candidatos a realizarnos una cirugía o hay sus contraindicaciones? No, depende. Tú me estás hablando de aquellos pacientes que pueden tener ciertas enfermedades, por Ujú, ejemplo. ujú. Yo he tenido pacientes, por eso que el interrogatorio. Tú preguntas, por ejemplo, si fuma, si presenta tensiones altas, si es cardiópata, problema Ujú, cardíaco severo, si es diabético y enfermedades del colágeno como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, tú le dices que no. ok. Yo tenía una paciente que yo operé hace a los 19 años y me llegó el año pasado, tiene ya 41, vive en España. Ella regresó, se le desarrolló la artritis reumatoidea a los 36 años. Joven. Ella llega, yo le digo a ella que
ya había sido evaluado por reumatología local, le dijo que había que hacer la extracción. Yo opiné lo mismo, en España le dijeron que no, que se podía reemplazar por otra prótesis. Yo dije que mi criterio es que no. Después claro, la prótesis se mantenía a pesar de tener muchos años intacta y muy bonita la forma, Ujú. porque ella no tenía nada. Pero al hacer la extracción de la prótesis quedó totalmente plana. Pero la crisis que ella estaba presentando de artritis reumatoidea mejoraron. Ujú. Porque recuerda que la enfermedad del colágeno o la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune donde el organismo Exacto. reacciona a sí mismo Ujú. y tú le estás agregando un cuerpo extraño. Entonces esas crisis van a ser más. Ella mejoró y se fue tranquila y aceptó. Usted estábamos conversando en el off que realmente la cirugía plástica sí cambia las vidas de las personas, sobre Claro, todo personas que más allá de que en su naturalidad son bien y quizás quieran hacerse ciertos retoques, hay personas que a lo mejor vienen de una cirugía bariátrica en donde su salud más sí. importante, que era el controlar la obesidad, ya la controlaron, pero ahora quieren mejorar entonces esa parte estética y realmente allí vemos cómo su profesión, su especialidad se convierte en algo que más allá No, de sí. algo estético es para mejorar realmente la salud No, emocional. sí mejora mucho su autoestima. Yo te estaba refiriendo a un caso que operé en diciembre, la Ujú, paciente que ujú. se hizo la bariátrica, ya en 18 meses ya todo el peso está estable y ya se puede realizar las intervenciones de reconstrucción. Tenía una gran flacidez de los brazos en alas vamos a decir, muy grande, exagerada la flacidez. También tenía las mamas muy caídas, con poco contenido, poco volumen. Se hizo la intervención, también tenía el abdomen flácido, pero Ujú. no podíamos proceder en ese caso a hacer las tres intervenciones. Yo veo que hay una parte que tú me hablas de sí, invasiva. No, hay que Ajá. ser muy conservador también para que la evolución, los resultados sean buenos. Entonces, uno le pregunta al paciente, ¿cuál de las dos intervenciones o de las tres tú quieres hacerte? ¿Cuál vas a escoger? Ella escogió los brazos y las mamas. Ujú. Los brazos quedaron bien, las mamas quedaron perfectas, bien, todo cambió, se reubican los tejidos donde debe estar y está contenta. En una intervención podemos hacer todo lo que el cliente No, desea, el paciente quiere. depende si es de grandes extensiones, no. Por ejemplo, ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo? generalmente uno trata de ubicarse en un lapso de 6 horas. Ok. Primero, en un lapso de 6 horas las intervenciones y bueno, nosotros somos rápidos y nos ubicamos en 6 horas más o menos. Puede ser que nos pasemos a 7, pero ya si tú sabes que las intervenciones va a llegar 10 horas, 12 horas, anestesia, primero hay más consumo Mm. orgánico, depende si hay más pérdida de sangre, la hemoglobina baja más. Y en los pacientes bariátricos hay que tener cuidado porque ellos ya son pacientes que su hemoglobina se mantiene con cifras bajas y para uno operarlo hay que llevar esas cifras a la mejor es por encima de 10, 11 para poder realizar la intervención. Entonces tú no puedes realizar mucha intervención en ellos. Claro, pero sí se pueden Porque programar sí, paulatinamente. progresivamente. ¿Por qué? Porque si tú realizas varias intervenciones, el organismo necesita muchos nutrientes para que la cicatrización sea satisfactoria. Ujú. Si no, no va a ser satisfactoria. Va a retardarse la cicatrización. Entonces, los pacientes diabéticos también tendrían contraindicación para operarse, doctor. Si un paciente diabético, hay diabético tipo insulino dependiente Ok. y aquel tipo paciente 2, un paciente bien evaluado, uno que hace en estos casos, uno lo refiere a endocrinología, y la endocrinología hace un buen estudio, una diabetes que está controlada, que aún no presenta lesiones, por ejemplo, severas, pues es que la diabetes afecta a todo el organismo. Ujú. No hay alteraciones renales, su función renal es suficiente y la sensibilidad, todo está bien, él te va a decir si se puede operar. Ahora, si hay una contraindicación, te va a decir que no. Ujú. También puede ser la parte cardiológica, es evaluada siempre. En todos los pacientes que uno va a intervenir, se hacen todas las evaluaciones necesarias de acuerdo a lo que el paciente presenta. Un paciente que presenta, vamos hablando de tiroides, si hay hipertiroideo o hipotiroideo, ese paciente tú tienes que ser muy cuidadoso, ser enviado para el endocrinólogo, hacerle todo su estudio respectivo de 34 FSH,
y que el endocrinólogo te diga, sí, ya se puede operar. ¿Por qué? Si tú operas a un paciente que no está controlado desde el punto de vista de tiroides, Ujú. también un equipo de trabajo, el anestesiólogo también tiene que tener experiencia, saber, es un paciente tiroideo, Claro. sabe qué puede ocurrir. Entonces tú tienes que prevenir que no ocurran algún problema, una complicación, que no te lo voy a mencionar, pero que sí puede ser fatal y ha ocurrido. Pero sí puede hacerse. Doctor, ahora bien, cuál es su opinión acerca de las redes sociales? Porque hoy en día, pues eso nos ha permitido que la gente se compare mucho. Y la comparación dentro del punto psicológico también forma parte de una problemática. Es decir, cuando yo veo, me empiezo a comparar ante los resultados de otra persona, ante cómo se ve otra persona, ante cómo vive otra persona, me empiezo a juzgar y a decir, realmente yo necesito eso. Entonces, ¿es realmente una necesidad falsa? ¿O cómo atacan entonces ustedes en consultas los cirujanos este tema de redes sociales y Bueno, comparaciones? las redes sociales para mí, en primer lugar, ha sido positiva, Ujú. porque he podido transmitir o informar las intervenciones que yo realizo. Incluso hay muchas que pude haber hecho durante tantos años y como no estaba en las redes sociales, no las puedo extrapolar o sacar porque ya muchos años no estaba en las redes sociales. Que a veces los pacientes preguntan, doctor, pero usted ha realizado, por ejemplo, nariz, tumores de cara. Claro que sí. Traumatismo, sí. Blefro, sí. Rinoplastia, sí. Lo que pasa es que no estaba en ese momento en las redes sociales. Pero las redes sociales sí ayudan mucho. Ok. Como manera de información. Ujú. Claro, pero la información no puede ser tampoco exagerada. Tiene que ser una razonada y precisa. O sea, no puede ser una que tú trates de dar una información de perfección o manipularla. ¿Qué hago yo? Yo cuando a mi paciente lo opero y si tiene cicatrices, ya sea vertical en T o en la parte abdominal, yo la presento, Ujú. porque sí existen. Al principio esas cicatrices van a estar, se van a ver porque se van a inflamar, se van a ver rojas, pero con diferentes tratamientos, esa cicatriz, sobre todo por ejemplo de mama y abdomen, tienen una maduración. Maduración quiere decir, ella tan roja, pero al madurar se pone blanca y Mm. desaparece. Pero la cicatrización va a depender de cada paciente, de la genética, cómo cicatriza. Hay personas que cicatrizan tan bien que no queda nada, queda como si no hubiera pasado nada. Yo tengo, por ejemplo, un hecho que operé hace muchos años, esto no viene con la parte estética, sino reconstructiva. Un muchacho que yo operé en 1999 Ayer. tuvo un accidente de tránsito con los parabrisas, se destrozó toda la cara, tuvo perforación de los dos globos oculares, todo el mundo llorando, 19 años, Claro. y todo el mundo llorando, concha, quedó ciego a esa edad. Ya la prensa había dicho que estaba ciego. Se le preguntó a la doctora que estaba ahí, pero el que tenía la última palabra era yo. Ujú. Yo no la había dado todavía. Oftalmólogo opera, yo tengo que reconstruir las cejas, la ceja, párpado, nariz. Se llora y después decirle a la mamá, vamos a esperar y reza. Ese paciente llega después, ese paciente ve. ¿Qué pasó ahí? No sé, un caso increíble. Ujú. Me llega porque le corría como una pequeña rapadita. Y yo le digo, no, chicos, si estás bien, no hay nada que hacer. Claro. ¿Ah? Él después terminó su carrera, ingeniero, se casó y todo, porque yo después lo vi, y ha hecho su vida normal. Por supuesto que en la parte ocular tuvo que recurrir a Maracaibo, dijeron que no tenía posibilidad de reconstruir, fue a Caracas, le hicieron trasplante de córnea y él ve. Claro. Ahora, ese es el caso más insólito que yo he visto. Ujú. Ahora bien, doctor, ¿qué tanto ha cambiado la cirugía plástica? Desde años atrás a hoy en día, ¿qué tan invasiva es? ¿Sigue siendo dolorosa o no? Sí, la cirugía plástica antes sí era más invasiva, más agresiva sobre la parte estética, pero actualmente, por ejemplo, vamos a hablar de lifting, Ujú. estiramiento facial, blefaroplastia, y se trata de mejorar el contorno, llevar los tejidos que están flácidos a su sitio, pero que no vaya
a quedar con esa tensión, esa presión y esa deformidad Ujú. en el rostro, sino que quede natural Exacto. y que quede de una forma suave y los pacientes lo aceptan y se sienten bien. Tú puedes quitar a un paciente de 10, 15 años, yo he hecho varias y se sienten mejor. Ahí, a mí siempre me ha causado como temor en esas nuevas cirugías que se están realizando para mejorar el aspecto facial de los pacientes, porque bueno, el eterno, a ver, o la eterna problemática disyuntiva del ser humano es cómo ser más joven Sí, en sí. vez de envejecer. Entonces salen estas nuevas tendencias y mi curiosidad es la cicatrización, es decir, cuando hacen ese lifting, que te recortan un poco la oreja y por acá por la sien, eso después no se ve como feo. No, eso es una pregunta interesante. Ajá, Cuando tú haces las incisiones, ajá, la haces escondida acá. Aquí se hace una incisión, okey, sobre todo para levantar esta parte, queda escondida, tú cortas una parte del pelo y haces la incisión dentro del cuero cabelludo en una forma tangencial, que no corte los folículos pilosos. ujú, Acá te va de esta manera por acá, muy pegadita acá, acá, a la oreja. de la oreja. Pero ¿qué pasa? Cuando tú separas los tejidos hasta esta zona, hasta teniendo cuidado de un nervio que está aquí buscar para que no vaya a crear rasgos, deformidad de los rasgos faciales, tú estiras y hay un tejido en la parte inferior que se llama platisma. Ese tejido tú lo vas a suturar en diferentes direcciones hacia arriba, en diferentes vectores, y lo reubica internamente. Ujú, Entonces, la tensión no va a quedar en la piel. okey, Entonces, cuando ya tú retiras el exceso de piel de una manera cuidadosa, la piel que está colgando, que está sobrante, quita suave, que quede pegadito a los bordes de la incisión que hiciste, sutura, eso no se nota. Si ah, lo hace de esa manera, bien. exacto, exacto. Eso depende también ya de la experiencia y el Sí, cuidado que sí, tenga el el cuidado de la profesional. experiencia. ¿Qué es lo que más buscan, qué procedimientos más buscan los hombres hoy en día en específico? Porque sabemos que las mujeres siempre estamos, bueno, pendientes de poder mejorar nuestro aspecto y quizás puede ser esa población un poco más alta dentro de las estadísticas de su consultorio, pero los Lo- hombres hoy en día están también muy pendientes de su imagen. sí, ¿Cuál es los ese procedimiento hombres que buscan? están buscando, te digo que son la lipocultura. Ujú, Y otro es aquello, por ejemplo, que yo he visto y he hecho varios, gente joven, que hacen ejercicio, musculatura, desarrollan la musculatura de la parte del abdomen hacia arriba, pero presentan pequeños cúmulos de grasa el ombligo hacia abajo, ese es como las mujeres bultico. también, el buche. Sí, pero en los hombres también. Ok. Entonces, ¿qué hace uno? Ese procedimiento es lipocultura en sí, Ujú. pero le dan el nombre de mela. Entonces, tú Ok. te dedicas, rebajas esa área y el paciente ya queda conforme. Tú puedes complementar, ponte, trabajar la parte de cirugía plástica, donde hay flacidez de los tejidos de los párpados, que no va a mejorar con el sistema cosmético. Ujú. También la flacidez o esta caída, lo que llaman buchito. Y después tú puedes complementar con la cosmética para limpieza de la Puede ser. piel. Puedes usar ya el suero hialurónico que se puede usar. Posteriormente usar el boto. Sí se pueden complementar. Y ahora bien, rapidito allí, doctor, para finalizar, si una paciente tiene ácido hialurónico y busca a lo mejor una transformación facial, ¿puede hacerse? ¿Cómo es eso? Es decir, un paciente que tenga tratamiento con ácido hialurónico para rinomodelación, armonización facial, pero de Bueno, repente con la tenga parte de la alguna parte de cirugía. rinomodelación hay que tener cuidado. Ujú, Porque, ¿qué ha pasado? En los labios sí he visto yo, es frecuente, también las regiones, las arrugas. Anteriormente se usaba colágeno, ujú. ahora se usa ácido hialurónico, que es un producto que dura cierto tiempo y se reabsorbe, pero es natural. Y también la región interciliar, pero en la nariz hay que ser muy cuidadoso, porque si tú colocas el ácido hialurónico en un vaso que irriga la punta de la nariz, Ujú. puede perder la punta de la nariz y ha Ok. pasado. Por eso hay que Yo siempre no lo indicaría en mi aspecto. Los demás partes sí. okey, okey. Bueno, muchísimas gracias, Ha sido un doctor, placer. por acompañarnos en este episodio. Yo creo Hay que mucho más que ustedes hablar, pero sí, bueno. claro, pero bueno, a lo mejor lo tenemos en una próxima oportunidad para debatir Ok, otros ha sido temas. un placer estar con ustedes No, para y nosotros. ha sido agradable, pues,
compartir con ustedes. Así es, gracias doctor. Y No bueno, es frecuente esperamos, que yo salga, no, porque esa gente compartió pero lo poco. logramos. Sí, Espero que ustedes en casa pues hayan sido complacidos con este podcast y derribado a lo mejor esos mitos que comúnmente engloban a la cirugía plástica. Hoy lo abordamos un tema bastante sencillo, anecdótico, así que bueno, esperamos que ustedes dejen en sus comentarios si les gustó y qué otros temas también quisieras que tocáramos en especialmente podcast. Será hasta un próximo episodio.